Camaradas, reciban un cordial saludo en el canal. El día de hoy vamos a iniciar una nueva cápsula sobre el materialismo dialéctico y el cálculo. Este artículo tiene que ver no precisamente con los textos de Carlos Marx, de los manuscritos matemáticos de 1881, sino más bien con un artículo que yo hice sobre el tema sin haber conocido de antemano el texto de Carlos Marx sobre este tema. Eh, Era en el 2003, se me pidió a mí y a otro camarada en aquel entonces el artículo y trataba sobre dialéctica y cálculo. Yo estaba muy contento, tenía 2 años, 3 años quizá de haber empezado a leer el libro de Razón y Revolución. El autor de Razón y Revolución me pedía un artículo sobre el tema, pues se me ocurrió hacer ese de bote pronto. Y me gustó mucho ese artículo. Fue publicado en marxist.com en aquel entonces y tuvo un cierto éxito, a tal grado que un señor que se hacía llamar Rafael Pla López, se hacía llamar un catedrático de alguna universidad española, intentó refutarnos el artículo. Pero, pues, ¿qué es lo que decía en el artículo? En verdad, ¿quién estaba bien y quién estaba mal? Vamos a nosotros a ver un poco sobre el artículo aquí. Vamos a ver cuál sea de los... Vamos a empezar con este. Este fue el artículo que originalmente se publicó en marxist.com. Ajá, vamos a poner la pantalla un poco acá. Y vamos a ponernos un poco más acá. Ay, ¿de qué sirvió sacar esto? Y bueno, están aquí viendo el artículo que yo escribí en aquel entonces con otra persona. Y eran cuestiones muy sencillas, ¿no? Sobre primero comprender, que la gente emprendiera a entender cómo es una gráfica, cómo se calcula este tipo de cosas, una derivada, que la integral, y algunos procesos de negación de la negación y de algún tipo de leyes de la dialéctica que nosotros vemos que se siguen cumpliendo en este artículo. Y la respuesta, hay incluso algo de sucesión de funciones, ¿no? Algunas cuestiones de dónde la cantidad se vuelve calidad, y hablamos incluso de derivadas sucesivas, como ustedes podrán ver. No es un artículo muy difícil de leer, creo que es un poco interesante para cualquiera que quiera empezar a aprender un poco de dialéctica y su relación con el cálculo diferencial integral. Y sin embargo, el señor Rafael Pla López consideró que nuestro artículo estaba mal y realmente, a pesar de que no tuviera nada de malo, el señor empezaba a argumentar muchas cuestiones en contra de nuestro artículo que no tenían que ver desde ningún punto de vista con la dialéctica, ni con el, ni con el marxismo, ni siquiera. Tenía una página web en aquel entonces y en la página web ponía él un examen sobre el manifiesto comunista para ver qué tan comunista eres. Si tú eras muy, muy comunista, tenías que sacarte 10 en su examen sobre el manifiesto comunista. Y dependiendo de la evaluación que tú sacaras, eras qué tan comunista eras tú en aquel entonces. Lo triste de toda esta situación, como ustedes podrán ver, fue más que otra cosa la actitud que podríamos ver nosotros con la comité de redacción de Marxist.com, ¿no? Que por un momento dado no nos pidieron sacar una respuesta, a mí y aquel otro camarada, sacamos una respuesta y desafortunadamente no fue del agrado de los señores de Marxist.com. En parte, y yo creo que esa es la verdadera razón, es por el contenido académico que venía al respecto y que el mismo autor de Razón y Revolución, que el jefe de la redacción, nos decía que él no sabía mucho sobre matemáticas y que por esa razón él no entendía el debate y todo que a este señor no le entiende, lo que a él no le gusta, pues obviamente no lo iba a presentar en su plataforma. Y con el pretexto de que habíamos nosotros infringido algunos, yo y el otro compañero, algunos problemas de, de lo que ellos le llamaban que no querían tener roces con nadie y que querían llevarlo todo buena onda con estas personas, a pesar de que Rafael Plano no nos trataba de la misma forma a nosotros y cuestiones por el estilo. Desafortunadamente Marxist.com no quiso publicar la respuesta a Rafael Pla y el señor a pesar de eso, nos enteramos tiempo después de que recibió por parte de la redacción de Marxist.com una respuesta donde ellos se pedían disculpas al señor por este tipo de explicaciones y diciendo que nosotros éramos unos jóvenes y que nosotros, el comité de redacción de aquel entonces, y que nosotros no teníamos idea de lo que estábamos hablando en aquel entonces. De hecho, si no mal recuerdo, intentaron limar las perezas
Había otro compañero matemático en Estado español, le mandamos saludos, no tenemos ningún problema con él, e intentamos tener un debate de ideas con el compañero, ¿no? Era de Barcelona, es un profesor de matemáticas de Barcelona, debe ser un muy buen profesor, saludos, le mandamos, pero pues, finalmente las cosas siempre salen a flote y nosotros jamás nos esperábamos un tipo de respuesta de Marxis.com pidiéndole disculpas al otro señor, Rafael Plas López, lejos de mantener el debate y más cuando nosotros manteníamos la razón. Bueno, ahora vamos a proceder a presentarles en este momento el documento de respuesta que en aquel entonces nosotros habíamos sacado para contra Rafael Plas López. Vamos a ver aquí en los archivos. Podrán ver ustedes, aquí está nuestra respuesta a Rafael Plas López. Vamos a ampliarlo un poco más. Y bueno, ustedes estarán viendo, esta pantalla está estorbando, vamos a ponerla de este lado. Y bien. Bueno, es una lástima. Ya está. Aquí estamos. En fin. El señor Rafael Plas López es una persona que no conoce mucho de matemáticas y que en base a todas esas cosas de matemáticas, él una cosa que quiero destacar en este momento es que él planteaba que las grandes cuestiones de dialéctica solamente aparecen en matemáticas muy avanzadas, en relatividad general, en procesos estocásticos, en particular ecuaciones diferenciales estocásticas, cuestiones que son más o menos duras de aprender y que por lo tanto los mortales no somos capaces de comprender la gran dialéctica que aparece en ello. Nuestra primera parte de la respuesta, ahora nosotros podemos decirle al señor Pla que de ser cierto eso, Carlos Marx no habría escrito sus escritos sobre matemáticas, que es sobre cálculo diferencial lo que él habla, en 1881, y que la burocracia stalinista postergó la publicación hasta 50 años después de la muerte, es decir, de Carlos Marx, es decir, en 1933. Ahora, pues aquí vamos a dar una pasada al artículo que escribimos yo y aquel camarada en aquel entonces. Quienes quieran el artículo tal cual, lo vamos a publicar nosotros en periodicorevolucion.org.mx. El día de hoy estamos ahora en una mejor plataforma. Hemos roto con Marxis.com porque ellos en su momento se negaron a llamar a derrocar a Peña Nieto, a pesar de que había mucha gente que estaba de acuerdo con esta postura, y mucha gente, me refiero a la clase trabajadora y cuestiones por el estilo, y además muchas cuestiones de principios que han venido cambiando en Marxis.com, como trabajo en organizaciones de masas y cuestiones por el estilo, y eso le ha causado a los dirigentes problemas en muchos lugares, en Estado español, en Francia, en Dinamarca, en Pakistán y en una serie de países de mucha tradición en aquel entonces. Bueno, mientras les comento esto, les platicamos un poquito de lo que decía León, de lo que decía el propio Ted Grant, que León Trotsky, e incluso el mismísimo Alan Woods, cuando tú a una organización revolucionaria le quitas los huesos, es decir, el fundamento, y solamente te quedas con una sustancia gelatinosa, ya no vas a tener tú en una instancia revolucionaria. Lo que te vas a quedar es simplemente con una cuestión gelatinosa que no te va a servir de nada. ¿A qué voy con todo esto? Que un partido revolucionario está hecho sobre todo por sus cuadros. Si tú le quitas sus cuadros, es decir, si le quitas tú el esqueleto, le quitas completamente la forma. Y desafortunadamente con Marxis.com ha venido sucediendo esta situación. Y bueno, muchas cuestiones en este tipo de debates quedan de antemano. Como los dirigentes no son capaces de comprender cuestiones de matemáticas, de la misma forma como la burocracia stalinista no lo comprendía, limitaban ese tipo de debates y entonces quedaban cercenados. Estos debates incluso preferían darle la razón a enemigos de la dialéctica antes de mantener un debate hasta el final. Bueno, pues muchas gracias, les queremos dar a todos ustedes. Dejaremos un link en el momento en que nosotros tengamos aquí, que hayamos subido estos artículos a nuestro sitio web. Y otra cosa más, quiero darles a todos ustedes el agradecimiento de estos 5 años. Desde que partimos de Marxis.com, nosotros sacamos otra plataforma y es periodicorevolucion.org.mx. El 1 de mayo cumplimos 5 años con esta plataforma y quiero agradecerles toda esta situación, que nos hayan seguido en el periódico y
que nos sigan siguiendo. Muchas gracias a todos ustedes.